Yo sé que esta historia que vamos a compartir, o el personaje que vamos a hablar, lo conocemos bastante, hemos leído bastante el libro de Daniel, y queremos en esta mañana hablar un poco acerca de Daniel. La última vez que salí, cuando estuve en el banco, el viernes, la última noche, porque ya yo predicaba hasta el viernes, un hermano me llamó y me reconvino, me hizo o pasarme algunas recomendaciones. Y bueno, uno queda así un poquito como que paralizado en el momento, porque él me hizo varias recomendaciones, entre una de las cuales me dijo que nosotros como predicadores no deberíamos aceptar que nos felicitaran, ni que se nos diera gracia públicamente, porque eso no estaba bien, porque eso era quitarle la gloria a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos provenía de Dios. Y entre una de las cosas que me dijo que un himno que dice "A Daniel imita", ese himno está mal escrito, porque tengo que imitemos a Daniel, y que lo único que debemos imitar es a Jesús. También me dijo de un himno que dice "En el Monte Calvario", porque hoy yo siempre amaré esa cruz. No vamos a amar a la cruz, hermano, tenemos que amar a Jesús. Y bueno, me hizo esa serie de recombinaciones. También yo conté una historia, pero una historia ficticia, se la conté a los niños. Me dijo que no debíamos contar fábulas porque solamente tenemos la palabra de Dios. Y bueno, yo en el momento no le pude dar respuesta a todas las recomendaciones que me hizo, porque a veces soy lento para procesar. Entonces, bueno, eso me motivó a por qué el himno dice "A Daniel imita". Así que en esta mañana vamos a ver 7 características en la vida de Daniel que debemos imitar. 7 características, aunque son muchas las características que Daniel tiene, que podemos imitar, porque son características de Dios. Entonces, en el libro de Daniel, sabemos que Daniel, el nombre Daniel significa "Dios es mi juez", pero también dice que Dios es justicia. Justicia de Dios. Dios es mi defensor. Es defensor de mi derecho. Dios es defensor de mi derecho. Ahora, simbólicamente, Daniel también es símbolo de integridad. Daniel es símbolo de sabiduría espiritual. Daniel es liderazgo, es confianza en la justicia divina. Otra de las cosas de Daniel es que Daniel y sus amigos tienen un paralelismo con los 144,000, porque es un grupo de personas o de creyentes que representa un remanente que se mantiene fiel en medio de la prueba, en medio de la infidelidad y en medio de la apostasía. Entonces, otra de las cosas es que Dios le dijo a Daniel: Daniel, tú eres muy amado. Y los amados de Dios son los que al final pues estarán en el reino de los cielos. Entonces, mirando todas estas cosas en la vida de Daniel, allí se inspiró quien escribió ese himno: "A Daniel imita", darlo a conocer, ser ejemplo de valor, tal cual lo fue Daniel. Entonces, una de las características que encontramos de las tantas, pero una de las que quise resaltar en esta mañana, es su fidelidad. Nosotros sabemos que nosotros debemos ser fieles a Dios, pero hay circunstancias en las que es muy difícil ser fiel. Cuando tú tienes la presión del grupo, por ejemplo, hoy sucede mucho con nuestros hijos, que se les hace difícil ser fiel en el colegio, en la universidad. Conozco la experiencia de muchos jóvenes que cuando llegan a la universidad, cuando regresan a los primeros 6 meses del año, ya no son los mismos en su vida espiritual. Es más, conozco la experiencia de un hermano que estaba estudiando biología, y el hermano ya había estudiado varios semestres, era un muchacho, pero al final sintió tanta presión con lo que estaba estudiando que se retiró de los estudios. Entonces, no es fácil
nosotros manteniendo fieles cuando tenemos la presión del grupo, cuando las circunstancias no son las mejores, el ambiente que nos rodea no es el adecuado, allí no es fácil nosotros mantenernos fieles. Pero Daniel, viviendo en un entorno completamente pagano y en una circunstancia no muy favorable, porque recordemos que Daniel fue apartado en un grupo especial y allí estaba siendo vigilado. Incluso su alimentación y su bebida no era lo que él quería, era lo que le iban a administrar. Y a pesar de eso, él dijo, no, yo no me voy a alimentar con eso ni voy a tomar de eso. O sea, él propuso en su corazón no contaminarse. Y es algo que nosotros también debemos tener en cuenta, porque sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no debemos echarle cualquier cosa. Ahora, comentando acerca de eso, dice que si Daniel hubiese aceptado esta alimentación, no hubiese tenido el discernimiento espiritual y la firmeza espiritual para mantenerse fiel cuando vinieran las demás pruebas. Vamos a leer solamente un texto bíblico en el libro de Proverbios 28:20. Dice, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse deprisa no estará libre de culpa. Entonces me llama la atención la primera parte del versículo, porque dice que el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Y saben, una de las cosas que preocupaba al jefe de los eunucos era que la salud de Daniel se fuera a deteriorar y sus compañeros. Y entonces la Biblia dice que cuando Daniel tomó la decisión de no contaminarse, halló gracia. O sea, Dios puso gracia en Daniel para que luego que le sugiriera a este hombre que lo alimentara de manera diferente, el hombre se lo concediera. Entonces, eso es maravilloso, ¿cierto? Cuando nosotros somos fieles a Dios, recibimos muchas bendiciones de Dios. Entonces, una de las características de Daniel que debemos imitar es su fidelidad. Hoy estamos en un mundo que cada vez se parece más a Babilonia en todos los aspectos. Y en muchas circunstancias pues nos tocará estar en medio de ese ambiente pagano, en medio de ese ambiente de idolatría, pero debemos hacer la diferencia. Me encontré una ilustración, o sí, un ejemplo de que dice que cuando nosotros ponemos o echamos zanahoria en agua caliente, ponemos a hervir, el resultado es que la zanahoria que se deshace, ¿cierto?, se ablanda completamente. Otra cosa diferente es cuando usted toma un huevo y lo pone a hervir. El huevo se pone duro, toda su textura se pone dura, o sea, las circunstancias lo cambian. Pero cuando usted echa el grano de café en agua caliente, lo pone a hervir, el café transforma el agua y esparce aroma. O sea, en la misma experiencia, cada uno tiene una reacción diferente. La zanahoria se ablanda, el huevo se endurece, pero el café permanece tal cual, mas sin embargo transforma el agua y esparce su aroma. Entonces, esa debería ser la experiencia nuestra, que las circunstancias no nos transformen a nosotros, sino que nosotros transformemos las circunstancias y que podamos esparcir el aroma de lo que realmente somos, que somos los hijos de Dios. Muy bien, otra característica que encontramos en la experiencia de Daniel es su integridad. Dice que Daniel siempre actuaba con honestidad, era íntegro. Y dice el libro de Proverbios también, 10:9, Proverbios 10:9, dice, el que camina en integridad andará confiado. El que camina en integridad andará confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. Entonces, Daniel estaba confiado porque él era íntegro y enfrentaba cada circunstancia sin temor. Entonces, la integridad, que también es actuar con honestidad, es muy importante.
y me encontré una historia, que de pronto es ficticia, como la que tuve allá en el banco, de un emperador japonés. Dice que este emperador no tenía, no tenía familia, pero era muy rico, era un emperador. Entonces a él le preocupaba a quién dejarle su reino cuando él muriera. Entonces dice que llamó a un grupo de jóvenes y a cada uno le dio una matera y una semilla. Y le digo, de aquí a un año, el que me traiga las flores más bonitas de esta semilla, yo le voy a dejar el trono, le voy a dar el trono. Así que los muchachos se fueron cada quien con su matera y su semilla y la sembraron y empezaron a regarla, a cuidarla, a investigarla, a ver si nacía o no nacía. Y bueno, transcurrió el tiempo y ninguna de las semillas nació. Pero el día que se cumplió la fecha de ir a ver al emperador, a llevarle el presente, cada quien se buscó el ramo de flor más bonito, porque todos aspiraban a que se les dejara el trono, pero ninguna de las semillas había nacido. Mas, sin embargo, hubo un muchacho que era honesto, que era íntegro, y dice que él llevó su matera vacía y no llevó ninguna flor. Así que el emperador empezó a recibir todos los ramos de flores, pero al final dijo, yo le voy a dejar el trono es a este muchacho que no trajo ninguna flor, porque ninguna de las semillas que yo di iban a ser, todas estaban iguales. Entonces, mis queridos, a veces nosotros, la ambición, el deseo nuestro, nos lleva a ser deshonestos, ¿cierto? Porque estos muchachos todos fueron deshonestos porque llevaron flores que no habían sido producidas por esa semilla. Entonces, el libro de Proverbios nos dice que es muy importante la integridad. Y una de las características de Daniel que son dignas de imitar por nosotros también es que seamos íntegros, que seamos honestos. Muy bien, pasamos a la tercera característica de Daniel y quizás es una de las más importantes en este tiempo, muy semejante a la primera, y es que Daniel fue valiente. Cada vez que Daniel era probado, era encontrado fiel, ¿cierto?, en todas las cosas, y eso lo llevó a que fuera a enfrentar la muerte, porque iba a ser echado en el foso de los leones. Entonces, frente a ese desafío, Daniel se mantuvo firme. Mis queridos, en este tiempo nosotros, el libro de Josué que hemos estado estudiando, Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y bueno, para hacerle fiel a Dios, hay muchas circunstancias y una de las cosas que más tiene desafío a las personas que están en las ciudades es con el sábado, ¿cierto? Hemos encontrado mucha gente que a veces trabaja el viernes en la noche o ya en la parte del sábado, o incluso que a veces trabajan el sábado, o a otros que vienen y le pagan el día a alguien el sábado para que lo reemplace. Porque nos da miedo y no es fácil, decía un hermano, yo tengo que pagar servicio, tengo que responder por la comida y si abandono el trabajo. Entonces, mis queridos, ahí se necesita valentía para usted decir, como dijo Daniel, o los compañeros de Daniel, y si perezco, que perezca. Entonces, es un desafío. En este tiempo se necesita mucha valentía para creer y confiar en lo que dice Dios. Porque no es fácil poner en riesgo su finanza, nuestra vida incluso. Y por eso Daniel es un símbolo de aquellos que estaremos, tiene paralelismo con aquellos que estaremos al final de la historia de este mundo, porque cuando a estos muchachos se les llevó a adorar la estatua en la llanura de Dura, ellos dijeron eso, y si perezco, que perezcamos, Dios nos salvará, pero si no, igual nosotros no adoraremos la estatua, porque en apreciado nosotros sabemos que los principios de Dios no son negociables, pero a veces nosotros negociamos con los principios de Dios porque no tenemos la suficiente valentía.
Muy bien, pasamos a otra característica, la número 4. Dice que Daniel tenía muchas sabidurías. Según Daniel 1:20, dice que tenía 10 veces más sabiduría que los demás y en toda ciencia, porque a veces nosotros podemos pensar que se trataba solamente de sabiduría, de cosas espirituales, pero allí la Biblia nos dice que era en toda ciencia. Y bueno, si nosotros leemos el capítulo 1 de Daniel, vamos a encontrar que ellos fueron instruidos también en las ciencias que se estudiaba allí en Babilonia. Así que la gracia de Dios permitió que Daniel fuera encontrado 10 veces más sabio que los demás sabios que habían allí en Babilonia. Y bueno, la inspiración dice que nosotros como hijos de Dios debemos ser sabios, debemos tener más sabiduría, debemos tener más inteligencia en todas las ciencias que nos toque estudiar. Bueno, una de las experiencias que he visto por acá es que a pesar de que nuestros hijos hoy, digamos, no son como nosotros quisiéramos que fueran, pero ahorita que hubieron las pruebas en el colegio, acá en 2 colegios, los muchachos que más sacaron puntos fueron los muchachos cristianos que están en esos colegios. Y casi siempre ha sido así. Cada vez que hay las pruebas, los muchachos de la iglesia son los que más se destacan en esto. Entonces, como pueblo de Dios en este tiempo, cuando a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, nosotros debemos estar dotados de sabiduría, de mucha percepción espiritual, porque somos los hijos de Dios. Entonces la sabiduría es otra característica en la vida de Daniel que es digna de imitar. Y pasamos a la 5ª característica. Daniel tenía una obediencia integral. Daniel era obediente en todo, porque a veces nosotros somos obedientes en una cosa, pero no somos obedientes en la otra. Y hoy tenemos muchos problemas en nuestra vida porque no somos integrales en la obediencia. Y bueno, Dios requiere de nosotros una estricta obediencia. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel. Libro Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15, 22. Dice: entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar que sacrificar. Prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Y aquí aparentemente lo que Saúl estaba haciendo era un sacrificio para Dios, pero sabemos que a él no le correspondía y que el profeta de Dios le había dicho que esperara. Entonces, mis hermanos, aún a veces nosotros hacemos cosas que aparentemente parece que fueran para agradar a Dios, pero estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos exige una estricta y completa obediencia en todas las cosas. Y bueno, creo que es el mayor desafío que tenemos, porque también nos dice la palabra de Dios que si me amas, guarda mis mandamientos, nos dice Juan 14:15. Y en el libro de Deuteronomios 11, 13 al 15, también encontramos un requerimiento de Dios para nosotros, donde se nos pide que seamos obedientes a Dios para que
podamos recibir sus bendiciones, pero debe ser una obediencia integral, una obediencia en todas las cosas y no una obediencia a medias, porque a veces nosotros somos extremistas, vamos para un lado y descuidamos el otro. Un día vino un predicador por allá de Ocaña y fuimos a visitar a un hermano que él había pertenecido en un tiempo a la iglesia, pero luego estuvo en un grupo disidente donde son muy extremistas con la alimentación. Entonces el hermano lo fuimos a visitar y le preguntó al predicador, ¿pero usted es vegetariano? El predicador le dijo, sí. Bueno, entonces sí, así sí puedo hablar con usted. Y él está apartado de la iglesia, pero no se quiere bautizar de nuevo, a pesar de que estuvo en su mundo, viviendo su mundo, no se quiere bautizar de nuevo, porque no le habían mostrado con la Biblia de que había que bautizarse de nuevo, rebautismo. Entonces el hermano le dijo, hermano, está bien que usted le guste y quiera practicar la reforma por salud, pero no debe olvidar la verdad del bautismo. Entonces le mostró un espíritu de profecía donde la señora White dice que sí debemos ser rebautizados. Entonces el hermano dijo que él iba a investigar, pero sí encontramos mucha gente que se va a un extremo, es fiel en una cosa, pero descuida las otras. Encontramos gente que está ahí en la iglesia, en esos grupos, por ejemplo, ellos piensan que si usted es vegetariano no importa que no se case, y están ahí, conozco gente que ya tiene 10 años de estar allí, no se casan simplemente porque ellos son vegetarianos, ya sienten que están bien allí, pero están en adulterio. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es en todas las cosas, debe ser una obediencia integral. Y Daniel tenía esa obediencia, a tal punto que cuando lo investigaron, en lo único que pudieron agarrarse fue en su fidelidad a orar a Dios todos los días, donde lo condenaron. Muy bien, pasamos a la sexta característica en la experiencia de Daniel, que es digna de imitar. Y es que Daniel, dice la palabra de Dios en Daniel 6:3, que Daniel tenía un espíritu superior. Pero ese espíritu superior de Daniel no era ese espíritu que lo llevaba a sentirse superior que las demás personas. Porque a veces nosotros cuando tenemos mucho talento, cuando tenemos muchos dones, cuando somos admirados por las demás personas, porque bueno, es normal en el ser humano que cuando usted se destaca en alguna cosa, se convierte como que en el foco de atención. Yo me pongo a mirar las noticias por aquí por el celular y encuentro que la mayoría de los titulares actualmente aquí en las noticias que manda el celular está Luis Díaz por todas partes. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, se está destacando futbolísticamente. Y así sucede también cuando nosotros, por ejemplo, nosotros que somos líderes de iglesia, tenemos algunos que tenemos más capacidades en algunas formas que otros. Y bueno, generalmente a veces estamos, o puede estar siendo admirado, felicitado. Esa no es la clase de espíritu superior que tenía Daniel. Cuando la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior, se refiere a la pureza de su carácter, a su fidelidad, a la excelencia de ese carácter que tenía Daniel, de su firmeza. Entonces, por eso dice que Daniel tenía un espíritu superior. Ahora encontramos en la experiencia de Daniel que Daniel era muy humilde, y cuando le admiraban por su excelencia, siempre decía, es Dios el que revela estas cosas, yo no soy el que tengo la sabiduría es de Dios, hay un Dios que revela los secretos a los hombres. Entonces, de esa manera, era como Daniel tenía un espíritu superior. Entonces, mis queridos, también es una característica que nosotros deberíamos tener en estos últimos tiempos, un espíritu excelente, un espíritu de entrega, y que por esa entrega y relación con Cristo Jesús en nuestro diario vivir, podamos hacer la diferencia, que podamos ser diferentes, porque nuestra relación con Dios es diferente.
a la que tienen otras personas. Es más íntima, es más dependiente de él. Y por último, mis queridos, la última característica que quise resaltar en la experiencia de Daniel es su perseverancia. Y el libro de Gálatas, vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 6, encontramos la palabra de Dios nos exhorta a ser perseverantes. Vamos a leer Gálatas 6, 9. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y a veces nosotros nos cansamos de hacer el bien, ¿cierto? Y sobre todo si a la persona que nosotros le hacemos el bien no es agradecida. Entonces nos cansamos de hacer el bien a esa persona. Pero la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien. Los excesos son malos, pero nunca será exceso hacer el bien. Siempre debemos estar haciendo el bien sin mirar a quién. Pero es natural en el ser humano que a veces nos cansamos de hacer el bien. Y se da mucho en la vida familiar, ¿cierto? Es que siempre me toca a mí, siempre me toca a mí. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Daniel fue perseverante. Y si encontramos, pues Daniel vivió mucho tiempo, pero en todas sus épocas siempre se destacó por hacer el bien. Y aquí dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque al final dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sería triste que nosotros perseveráramos 15, 20 años, pero al final desmayamos. Entonces, mis queridos, la exhortación que el Señor nos hace en esta mañana es que no desmayemos, que seamos perseverantes en hacer el bien y agradar a Dios en nuestro diario vivir. Muy bien, mis queridos, finalizamos entonces estas 7 características, que son muchas, pero solamente quise resaltar estas 7. Entonces, dice que, número 1, fidelidad. Número 2, integridad. Número 3, valentía. Número 4, sabiduría. Número 5, obediencia integral. Número 6, espiritualidad superior. Y número 7, perseverancia. Que esas características en la experiencia de Daniel también puedan ser características en nuestra experiencia hoy, porque los Danieles de hoy somos nosotros. Y esas características que se vivieron o que se notaron, que resaltaron en la experiencia de Daniel, también son las características o son características que se resaltarán en la experiencia de los 144,000, o sea, aquellos que alcancemos a estar vivos en los últimos días de la historia de este mundo. Y nosotros, pues, es posible que tengamos el desafío y el privilegio de formar parte de aquellos que estaremos en los últimos días cuando se dé el gran tiempo de angustia y seamos llamados para para dar el último pregón a este mundo, pero que nuestros caracteres deben brillar. Dice Apocalipsis 18 que la tierra fue alumbrada con su gloria, y esa gloria es el carácter de Dios, y el carácter de Dios debe ser reflejado en cada uno de aquellos que le seguimos y que profesamos hoy, y sobre todo sobre nosotros que somos anunciadores de esa gracia transformadora. Y lo más importante es que nosotros, como anunciadores de esa gracia transformadora, seamos los primeros transformados.